Bienvenidos, bienvenidas al último programa del ciclo 2021 de Ciencia por Científicos y Científicas. En el programa de hoy vamos a conocer la actualidad científica, por supuesto, también un tema que preocupa mucho a madres y padres, sobre todo de niños pequeños, que es el síndrome urémico hemolítico. Y también vamos a conocer los proyectos interdisciplinarios orientados de la Secretaría de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNICEN. Pero empezamos enseguida con noticias científicas. Empezamos con dos noticias científicas. Estudiantes de ingeniería diseñan un sistema de riego para huertas comunitarias. La iniciativa se enmarca en un proyecto de extensión sobre acciones de emergencia frente a la pandemia, dirigido por la investigadora Paula Vitale y llevado adelante por estudiantes. Se trata de un sistema de goteo que simplifica la tarea diaria y permite mantener la humedad de los canteros sembrados. Los estudiantes, Maite Romero, Manuel Barquero y Federico Durán, señalaron que este proyecto les permite volcar lo aprendido en beneficio de la sociedad y de la soberanía alimentaria. Como dijo Federico, para que tengan sus propios alimentos y no les falte comida. Desarrollan un biosensor para monitorear la calidad del agua. Se trata de un trabajo de la Fundación Instituto Leluar, liderado por una investigadora del CONICET y articulado con la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo-Acumar. La herramienta, según informa Nicolás Camargo Lescano para la agencia UNLAM, es de fácil uso y permitirá identificar la presencia de contaminantes a través de una muestra de agua. Vamos a hablar ahora sobre el terror de padres y madres de niños y niñas pequeños, porque vamos a hablar sobre el síndrome urémico hemolítico. Para eso estamos ya con la doctora Nora Lía Badola. Ella es responsable del Departamento de Sanidad Animal y Medicina Preventiva de la UNICEN, donde además es profesora e investigadora de la SIC y de CONICET. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, Nora Lía, ¿por qué tenemos tanto miedo a esta bacteria? En realidad porque, bueno, es una enfermedad, el síndrome urémico hemolítico no tiene tratamiento, entonces tampoco hay prevención. La única prevención es las medidas de higiene en el hogar, o en los lugares de elaboradores de alimentos o en los establecimientos, por ejemplo, donde hay animales. Entonces es complicado porque es un desorden multisistémico que produce insuficiencia renal, que produce anemia hemolítica, es decir, ruptura de los glóbulos rojos, que produce trombocitopenia, disminuyen las plaquetas. ¿Qué es eso? Disminuyen las plaquetas. Claro, entonces se empiezan a formar como trombos en la circulación y los glóbulos rojos cuando pasan se rompen. Claro. La bacteria que lo produce se llama Escherichia coli productor de toxina Shiga y produce toxinas. Entonces las toxinas, una vez que la bacteria entró por vía oral, con un alimento, con la mano, pero siempre el ingreso es por vía oral, llega al intestino, se adhiere y produce la toxina que pasa a la circulación. Claro. Y ahí la toxina va hasta donde está el receptor, en los órganos como el riñón, como el hígado, páncreas y sistema nervioso central, principalmente, y ahí produce la muerte celular, es decir, que afecta específicamente a esos órganos, y el tratamiento es paliativo de los síntomas. No tenés un tratamiento específico ni tampoco tenés una vacunación que lo previene. Y entonces, ¿cuál es la situación de este síndrome al no haber una cura para esto? Mira, yo siempre digo que esta enfermedad es un ejemplo clarísimo del concepto de una salud, en el que, según la OMS,
la salud animal, la salud humana y la salud ambiental tienen que confluir para tratar un problema. Y en este caso están involucrados todos los sectores, porque el reservorio de la bacteria, es decir, el reservorio de la bacteria que afecta a los niños, el principal reservorio es el bovino. El bovino tiene la bacteria en el tracto gastrointestinal y la elimina en la materia fecal. Entonces, todo lo que esté contaminado con esa materia fecal es un problema. El ambiente, el cuero del animal y los, digamos, alimentos posteriores luego de la faena y de la distribución en las casas de expendio. Porque la manipulación errónea o la manipulación aumenta la contaminación. Claro. ¿Por qué hice hincapié en el cuero del animal? Porque no todos los nenes que tienen síndrome hemolítico consumen carne. Entonces, muchas veces, y en estos últimos tiempos, se ha visto que esta enfermedad está asociada a las visitas a las granjas o a gente que vive en el campo. Por ejemplo, los nenes que pueden jugar con los terneritos o con los animales y se llevan la mano a la boca, por contaminación cruzada, es decir, que no es exclusivamente por el consumo. No es solamente comiendo carne mal cocida. Exactamente, no. Y además, igual, la carne mal cocida, pero no cualquier carne, ¿no? O sea, estábamos hablando de la carne de vaca en particular. Quiero saber por qué la carne de vaca en particular y además por qué el mayor cuco de esto es la hamburguesa. La carne de vaca porque el bovino es el principal reservorio, lo que no quiere decir que es el único, sino es el principal. Entonces, cuando va el animal a la faena, que tiene el cuero contaminado, que puede tocar la media res, que esa media res sale contaminada. Si vos tenés en la superficie de la carne bacterias, la bacteria se muere a los 70 grados de cocción o a los 70 grados. Entonces, si vos tenés un bife, ponele, ¿sí? Que vos lo hacés vuelta y vuelta, alcanza fácilmente esa temperatura y no tiene riesgo. El riesgo del bife, que puede tener la bacteria en su superficie, es que vos lo apoyes en una superficie donde arriba cortaste un tomate o lechuga crudo. Una vez cocido. Crudo, por supuesto, crudo. Y que cortes verduras que después no vas a cocinar. Y eso es lo que hace contaminación la que se conoce como contaminación cruzada. Exactamente. Claro. ¿La carne picada qué es? Son cortes, es una masa de carne. Entonces, todo lo que estaba en la superficie, cuando vos lo cortás y lo mezclás, va al centro de la masa. Si vos haces una hamburguesa y no estás seguro de que está cocido en el interior, en ese interior donde no se alcanzaron los 70 grados, pueden existir bacterias viables. Entonces, Noralia, si yo me hago un bife vuelta y vuelta, bien cocido por fuera, pero adentro jugoso, como se dice, casi crudo, ¿tengo riesgo también o no? Porque la superficie está bien cocida. No, si la superficie está cocida no hay problema, porque la bacteria no penetra en el tejido muscular. O sea, no penetra en el interior del bife. ¿Y qué edades son más proclives a padecer este síndrome o a padecerlo en forma mortal? Se conoce que en general es de 5 meses a 6 años, pero sí. ¿Es realmente así? Sí, la susceptibilidad es de 6 meses a 5 años, pero en los últimos años se está viendo muchos casos y graves en adolescentes, hasta 13 o 14 años. ¿Y esto se sabe por qué? ¿Por esto que decías? No, en realidad tiene que ver también con quizás la expresión de los receptores de la toxina, hábitos, yo no quiero decir hábitos alimenticios porque después todos piensan que es por el consumo de alimentos. No hay un dato científico para saber eso, pero sí que está aumentando un poco la edad. Y que también ha afectado a adultos, ha habido brotes que han afectado a adultos, inmunocomprometidos. Claro, ¿y ahí es menos mortal o...? No, la letalidad es del 3%. Digamos, ha habido brotes grandes, nosotros no tenemos brotes, nosotros en el país tenemos casos nuevos todos los años, es una enfermedad endémica, pero en otros países ha habido brotes y han muerto 53 personas de 3.000 afectados. ¿No? Claro. No, eso tiene que ver también con la cantidad de toxina, la cantidad de bacterias y
y cómo responde el huésped como en cualquier otra enfermedad. Viste que hay una variabilidad individual que es importante. ¿Y qué opinas entonces de los controles tanto a carnicerías como a criaderos de vacas, de animales, en pos de prevenir este síndrome? Sí, eso es básico. Nosotros desde la facultad siempre trabajamos en nuestro objetivo es el reservorio, porque pensamos que es el primer eslabón y es donde queremos apuntar o donde estamos apuntando con el control. A veces también es difícil porque el diagnóstico que se hace con técnicas de biología molecular demora 1 o 2 días, entonces cuando vos querés acordar esa carne ya está en circulación, pero existen controles y hay frigoríficos que han montado laboratorios para poder hacer un diagnóstico, digamos, precoz. Nora, vos te has especializado en inocuidad alimentaria y has recibido muchos premios por eso. Me gustaría saber un poco más de vos, de cómo te diste cuenta que este tema te interesaba y que era tan importante investigar y trabajar sobre esto. Yo siempre digo que se trata a veces de pasiones. Cuando ingresé al laboratorio, allá hace unos casi 30 años, se estaba trabajando en diarrea en terneros, producido por Escherichia coli, y siempre trabajando desde el reservorio. Y bueno, había algún tema relacionado con esta bacteria que recién estaba empezando un poco a conocerse y se diagnosticaba con distintos métodos, no estaba la PCR todavía instaurada. Y bueno, dije que quería trabajar en eso, hice mi tesis doctoral en reservorios, y creo que lo que te motiva, más allá de los resultados en investigación que tengas, que a veces, como todo proceso en investigación, a veces tenés buenos resultados y a veces te cuestan más, pero es lo que uno trata de transmitir a la gente que forma. A mí lo que me llamó la atención y lo que me fue los papás de los nenes que tenían síndrome hemolítico. Nosotros trabajamos con ONGs las han formado papás de nenes que han muerto por ingerir un alimento, a veces han muerto, no saben cómo llegó la bacteria, y el saber que no tenés una gran campaña nacional de prevención, que no tenés un tratamiento, que no tenés una vacuna, te lleva a que no solamente hagas tu parte de investigación, claro, sino que aportes algo a la sociedad desde las medidas de difusión. Nosotros hemos recorrido terreno para solucionar un problema, que es que la gente sepa qué es el síndrome hemolítico, porque hay gente que todavía no lo sabe, y si vos no lo sabés, no lo podés prevenir. Claro. Ahora estamos un poco mejor porque el lavado de manos es la norma número 1, y ahora después con esta pandemia ayudó un montón, claro, porque la gente tiene que saber, si no los padres entran en pánico, tienen que saber cómo manejarse en el hogar, cómo guardar los alimentos en la heladera, cómo las medidas de difusión, y bueno, arrancamos así y siempre una pregunta te lleva a la otra, entonces empezamos con reservorios, seguimos con alimentos, y ahí estamos, trabajando con la bacteria en el laboratorio a varios niveles. Claro, tenés un compromiso que se nota cuando lo contás, se nota en tu mirada, y sé que también trabajás con muchos proyectos de extensión justamente por este tema, ¿no es cierto? Y ahora surgió un proyecto que tiene una parte de investigación, y que en realidad surgió, que es lo bueno, surgió de 2 investigadoras muy jóvenes que ya venían trabajando en algún tema con gente de la universidad, con Suma Dignidad y Economía Solidaria y demás, y me propusieron dirigirlo. El proyecto obviamente fue casi ideado por ellas, en su totalidad muy comprometidas, que me parece que también es lo importante recalcar, el compromiso de la gente joven. Y se formó un grupo interdisciplinario, trabajamos con gente de extensión de la universidad, extensión de humanas, extensión de veterinaria, nuestro laboratorio que pertenece al CIBETAN, con investigadores de la CIG y CONICET,
gente del Ministerio de Asuntos Agrarios, bromatología de Tandil, y bueno, no tuvimos la suerte de que nos subsidiaran el proyecto, así que ya comenzamos, que es un acompañamiento a las pupas. Las pupas son pequeñas unidades productivas agropecuarias, es decir, que gente que se agudizó en la pandemia porque es gente que porque tuvo que dejar de trabajar, porque se tuvo que quedar en su casa, por una ayuda a su economía, comenzó a elaborar alimentos y a venderlos. Claro. Entonces, a nosotros nos interesa acompañarlos desde el punto de vista de que sepan cuáles son los peligros que tienen que controlar en sus casas para poder elaborar y vender alimentos seguros. Entonces vamos a hacer un control microbiológico y se los acompaña desde una caracterización social y desde el análisis de riesgo con una capacitación posterior. Bien, qué importante esto que contás, esta prevención activa para quienes están elaborando alimentos, se pusieron a vender hamburguesas o bueno, diferentes ofertas alimentarias y también en las casas para saber cómo manipular los alimentos, esto de la carne cruda siempre separada del resto de los alimentos, si hacemos mezclados o ya sea relleno de empanadas o hamburguesas, cocer bien la carne. Exacto. Y las mesadas, los lugares. Bien limpios y que haya más campañas de prevención también. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Nora Lía. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos por un ratito nada más y enseguida continuamos con más Ciencia por Científicos y Científicas. Segundo bloque de Ciencia por Científicos y Científicas. Pasamos ahora a una novedad científica. Comienza una nueva etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Implica la ejecución de 63 nuevas obras en 47 universidades nacionales de las 24 provincias de todo el país. Lo impulsa el Ministerio de Obras Públicas junto a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación con financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina. Beneficia a 1,5 millones de estudiantes y genera más de 13.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Dentro de este programa se encuentran las obras, que ya están en marcha, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN en Olavarría. Vamos a conversar ahora con Pablo Lotito. Él es secretario de Ciencia, Tecnología y Arte de la UNICEN, la famosa CECAT. Bienvenido, Pablo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, se está hablando mucho de los PIO, estos proyectos interdisciplinarios orientados. ¿Qué es? Bueno, los PIO forman parte de una línea de financiamiento de la investigación que tenemos en la CECAT. Hay 3 programas. Los PIO son, como vos dijiste, los proyectos interdisciplinarios orientados. Hay otra línea que es orientada a investigadores jóvenes que se llaman JOVIN y una línea que es orientada a proyectos de mayor envergadura que se llaman PEIBIT, proyectos estratégicos de investigación, desarrollo y transferencia. Lo que buscamos con estos proyectos es financiar investigación concreta aplicada a problemas de nuestra sociedad, que tengan impacto en nuestra sociedad, pero a la vez que reúnan investigadores de distintas disciplinas y que puedan trabajar en equipo en lo que sería una investigación interdisciplinaria, y para eso deben comprender investigadores de distintas facultades y de distintos núcleos de investigación. ¿Estos proyectos además implican una vinculación con la comunidad? Sí. Por supuesto, la vinculación está en la resolución de un problema concreto de la comunidad, pero a la vez deben integrar la participación de una asociación, una organización de la comunidad, ya sea pública, estatal o una ONG o privada como una empresa. ¿Podrás contarnos entonces cuáles son algunos de los proyectos en los que la UNICEN está participando en esta iniciativa de PIO? Sí, por supuesto. Los proyectos son muy variados. Ajá. Nosotros, no voy a poder obviamente contar en este espacio
todos los proyectos, pero nosotros tenemos un canal de YouTube donde vamos colgando sesiones que hacemos de entrevistas a los directores de los proyectos para que den cuenta de lo que hacen en esos proyectos y esté a disposición de cualquiera, saber qué hacemos en la investigación y qué investigación financiamos desde la CECAT. Pero para que tengas una idea, los proyectos pueden ir desde el desarrollo de un barniz biodegradable para el mantenimiento de las frutas y verduras, ¿no? La idea es pintar esas frutas y verduras para que tengan una mayor durabilidad, pero que eso sea fácilmente de degradar, ¿no? Es decir, evitar la bolsa de plástico y lograr a la vez una mayor conservación. Obviamente el director del proyecto lo va a poder explicar mucho mejor. Es un proyecto bien concreto que tiene un impacto muy interesante, pero hay proyectos que tienen que ver con caracterizar ciertas semillas de trigo, estimar evapotranspiración en el sistema pampeano, cuestiones más sociales como cuestiones históricas y arqueológicas de los orígenes de Tandil, cuestiones relacionadas con el aprendizaje, sobre todo en lo que fue el impacto de la pandemia, estudios más específicos sobre la circulación del virus de la hepatitis G en la población humana de nuestra región, variaciones ambientales, cuestiones que tienen que ver con el ambiente, también con el agua o con los residuos. La verdad que son todos proyectos muy interesantes y muy concretos en su impacto, ¿no? en su tema de trabajo. O sea que vamos a estar contando seguramente estos proyectos, por lo menos el año que viene, en Ciencia por Científicos y Científicas, seguro. ¿Van a continuar además? ¿Y qué requisitos hay que tener para poder presentarse? Bien, por supuesto van a continuar. Estamos en la 5ª edición de estas convocatorias de proyectos. Actualmente tenemos en funcionamiento más de 100 proyectos que son de 2008, 2019, 2018, 2019 y 2020. Los requisitos para estos proyectos van desde el Jovin, que son para investigadores jóvenes. Todo esto está en la página de la CECAT y más precisamente, ¿no? Pero los Jovin apuntan a investigadores recientemente recibidos, con un pequeño grupo. Los PIOs, ya el investigador tiene que ser un poco más formado, con un grupo más numeroso, y ahí empieza a regir esto que decía de que involucren investigadores de otras disciplinas e involucren estudiantes de grado. Incluso hemos propiciado la inclusión de no docentes que puedan colaborar en estos proyectos, y el PAYDIT, que es el proyecto más importante porque tiene un mayor financiamiento, ahí ya requerimos un poco de mayor trayectoria a los directores y codirectores, un grupo más numeroso en cuanto a la cantidad, y la vinculación, como decíamos hoy, con alguna empresa o asociación u organización de la región. Bueno, Pablo, súper interesantes los proyectos, ya tenemos ganas de empezar a conocerlos y a contarlos. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Cómo no, a disposición. Pasamos a una noticia científica antes de despedirnos. Convenio para la paz. Se renovó por 2 años un convenio entre la Municipalidad de Necochea, la UNICEN y la Asociación Civil Alfredo Marcenac, que aborda la violencia social desde la cultura para la paz. Es un programa de colaboración recíproca para implementar actividades de investigación, docencia y transferencia en el campo de la educación para la paz y el conflicto. Se estudiarán problemas de seguridad y paz social en Necochea, y en un año se hará un relevamiento de estas cuestiones a nivel micro y macro. Servirá para entender y tomar mejores decisiones de gestión.
Este es entonces el último programa de Ciencia por Científicos y Científicas. Esperamos que a lo largo de todo este ciclo se hayan interesado, se hayan asombrado por los descubrimientos, los desarrollos y las investigaciones de la ciencia y la tecnología de la UNICEN. Esperamos reencontrarnos el año que viene con más Ciencia por Científicos y Científicas en el 29.1 de la TDA y en las plataformas de abratv.com. Hasta la próxima.